posicionamiento necesito tener un sistema de referencia para ubicarme y ubicar posiciones relativas, ¿sí? Este tema es algo que algunas personas que son completamente especialistas, ese cartoon, lo que pasa es que dice, bueno, está explicando Kepler y está intentando explicar a todo el mundo en ese entonces que algo fue como muy no en la intuición general de la población. Y ellos están diciendo, pero ¿qué es una órbita? ¿Qué es un planeta? ¿Qué significa elíptica? Cuando estamos hablando de definiciones de sistemas y marcos de referencia, hay cosas... Profesor, me temo que no estamos viendo nada. ¿No están viendo nada? Oh, no vi el chiste. Oh, qué bueno. Eso ayuda. Bueno, entonces ya van a ver el chiste. Okay. A veces no puedo ver nada. Ok. Esto es lo que estaba viendo, que ustedes estaban en otro planeta. Yo. Y la pregunta es, ¿qué es un planeta? Bueno, el punto que quiero hacer un poco es que este tema es un poco como la batalla de Kepler. Uno empieza a hablar de posición. Listo. Esa posición que tiene, pues, coordenadas. Si tengo coordenadas, necesito tener un sistema de coordenadas. ¿Y un sistema de coordenadas qué es? Y lo que pasa es que hay varios. Un marco de referencia es totalmente otra cosa. ¿Okay? Entonces, empiezo con la pregunta de qué es un sistema de referencia para ustedes y cuáles conocen. Sí, el océano como 0 metros, eso sirve. Ok, entonces es un origen, ¿cierto? ¿O estás hablando de una superficie de referencia? También puede ser una superficie de referencia. Ok. Eso es un punto excelente de empezar. Nosotros tenemos una superficie de referencia donde decimos que el mar es como 0. Nosotros basamos nuestro sistema de referencia geográfica en eso, ¿sí? Latitud, longitud, height sobre el nivel de mar. Excelente. ¿Qué otros sistemas de referencia conocen? De pronto en otro contexto. Cartesiano, esférico, elíptico, cilíndrico, polar. Lo que pasa es que nosotros, cuando definimos una posición, lo podemos hacer de muchas formas. Si ustedes ya conocen estos. En la Tierra tenemos esta cosa que es bastante rara, o sea, los físicos nos miran raro cuando utilizamos eso, porque tiene varias cosas que hay que definir. ¿Sí? Si yo tengo un sistema de referencia cartesiano, eso es mi X, Y, Z, yo pongo en origen, oriento los ejes y ya. Si lo hago en un examen de matemática, yo pongo la Z hacia aquí, y el X hacia aquí, la Z hacia aquí, el Y hacia aquí, y hago mis vectores con componentes. Eso es todo bonito, y cuando estamos hablando teóricamente eso funciona bien. ¿Qué implica cuando quiero decir que ustedes están ubicados a 3000 X, y con Y igual a 6000 kilómetros, y con Z de 3 kilómetros? ¿Eso qué significa? Ok. Eso es ya una ubicación en el espacio físico que cuando estamos haciendo problemas de matemática y física nunca pensamos, pero nos toca pensarlo ahora, porque estamos diciendo que si yo quiero saber si está deformando una placa o que se va moviendo y ahora tiene coordenadas X, necesito saber dónde quedan esas coordenadas con respecto a las cosas. Y eso es lo que es más difícil, es que se vuelve una cosa que requiere mediciones, ¿sí? Ustedes cuando están haciendo problemas de física 1 con planos y vectores, nunca se tenían que preocupar por dónde en el mundo estaban. Ahora para hacer GPS, sí. Okay. Hay unas referencias. El IGAC publicó un documento sobre un marco de referencia para Colombia, ¿sí? El Magna Sirgas,
que empata con los marcos del resto de Sudamérica. Hay un libro sobre GNSS que es muy bueno, que solamente, o sea, tiene conceptos y va paso por paso cómo funciona la parte matemática, las transformaciones entre sistemas de referencia, que ustedes pueden bajar gratuitamente también de la European Space Agency, esa. Entonces, todo lo que quieren profundizar en esa parte lo pueden utilizar ese libro. Lo que pasa es que es difícil tener un libro de GNSS que no sea o muy básico, que para ustedes es como no tan divertido, o que se trata solamente de cosas algebraicas muy abstractas que, en fin, ustedes terminan diciendo, ¿y por qué quiero hacer eso? ¿Okay? Entonces, la cosa de GNSS de la ESA es entre las dos cosas que explica un poco el por qué y cómo funciona un componente matemático para darles una buena idea. ¿Listo? Entonces, es lo que recomiendo. Nosotros cuando hablamos de sistemas de referencias, muchas veces hablamos de coordinate systems. Entonces, cuando me refiero a cartesiano, por ejemplo, nosotros decimos, pues es una cosa rectilineal, con ejes ortogonales, con un origen y una orientación y eso. Pero el sistema de coordenadas también tiene unidades de medición. Es decir, voy a aplicar para los ejes de espacio metros. Si incluyo cosas de velocidad, me toca incluir un coordenada que se llama tiempo, o sea, una medición que se llama tiempo en segundos. Entonces, el sistema como tal incluye no solamente que yo tengo X, Y, Z, sino dónde que el origen, hacia dónde va, qué escala de medición estoy utilizando, si es metros y eso. Y luego vamos a volver a ver eso que tiene que ver con los sistemas que utilizamos en la Tierra, porque hay varios sistemas cartesianos que utilizamos en la Tierra. ¿Okay? Volviendo a lo que me acaban de decir sobre superficie de referencia, aquí yo lo mencioné la última vez, pero yo voy a destacar ahora. La geodesia física es básicamente que quiero entender la Tierra y su forma y su gravedad y eso. Lo que vamos a hablar hoy es un poco lo que se llama geodesia geométrica, ¿sí? Cuando ustedes hablan de datums, de marcos de referencia, eso es un tema en sí mismo de cómo producir sistemas y marcos de referencia que evolucionan en el tiempo con lo que está haciendo el planeta. Eso tiene alguna conexión con la astronomía, ¿okay? Porque pues tiene componentes astronómicos. Y de eso los astrónomos tienen sus propios marcos y sistemas de referencia para entender la posición de estrellas con respecto a nosotros. ¿Sí? ¿Alguien aquí ha tomado algo de astronomía? Yo sé que hay una opción en astronomía, entonces de pronto han tomado cursos. Bueno, si nunca han visto coordenadas astronómicas, es una cosa todo rara porque el lugar obviamente no está en la Tierra. Entonces, yo estoy aquí y yo quiero ver una estrella y le digo a mi vecino, pues ve y búscalo. El cielo es grande. Entonces, ¿qué hago? Yo le puedo dar unas coordenadas que dice, bueno, estamos aquí, ¿sí? Si estoy aquí, yo tengo un panorama del cielo que es toda esa parte. Entonces, con respecto a mí, yo le puedo dar una elevación del horizonte, ¿sí? Yo le puedo dar una orientación geográfica y yo también puedo hasta decirle un parámetro que me dice, depende de qué fecha del año, cómo son las coordenadas como función del fecha de año. ¿Sí? Si yo estoy en marzo, esa estrella no va a estar en el mismo lugar que cuando estamos en enero. Entonces, lo que estamos intentando hacer es ubicar cosas y mire lo que está haciendo mi observador. ¿Está haciendo eso? Entonces, cuando le digo, sal y mira y tal cosa, tengo que decirles a qué hora y en qué parte del año, porque en algún momento esa estrella se queda ahí mientras la Tierra hace eso. ¿Okay? Por eso se ve todo raro cuando uno mira los sistemas celestes de coordenadas, porque uno lo hace en referencia al horizonte en la Tierra, al plano, digamos, de la Ecuador, pero al plano también de la órbita. ¿Okay? Entonces, uno puede inventarse muchas cosas dependiendo de qué ustedes están intentando ubicar. En la Tierra es mucho más fácil
mirar nuestras posiciones relativas o con latitud, longitud, o de pronto con número de metros norte, este o arriba. Ese de norte hacia arriba parece geográfica, pero realmente es cartesiano. Norte es X, este es Y, y X, no, X es, eso es Y, sí. East, north, up. Este es X, Y es norte, arriba es delta. Eso es cartesiano. Lo que pasa es que el origen depende de dónde estoy yo, ¿sí? Entonces, eso es un tema de estudio. Empezamos con la forma de la Tierra porque si yo voy a intentar aproximarlo con lo que dices es una superficie de referencia, tiene que referirse a algo y ojalá cuadrar más o menos con la superficie de la Tierra. O sea, nosotros ya tenemos esa idea un poco, si uno piensa en metros sobre el nivel de mar. En Bogotá yo estoy en el piso, pero estamos a 2.800 metros sobre el nivel del mar, entonces tengo una sensación de estar arriba. ¿Arriba de qué? Pues arriba del mar, pero el problema es que no hay mar debajo de Bogotá. Lo que estamos realmente hablando es una superficie de referencia que por casualidad va a corresponder con el mar más o menos. ¿Sí? Entonces, nosotros empezamos nuestra historia pensando, pues vemos cosas planas, vemos hacia el horizonte, parece plano. Uno puede utilizar coordenadas planas. Ustedes lo hacen con mapas. ¿Sí? Si mi pedazo de tierra es así de grande, pues qué importa la curvatura porque no se nota, ni influye en cómo se ve mi mapa. Pero si voy a hacer un mapa global, ¿ustedes han visto esos mapas alternativos de la Tierra? Donde en lugar de hacer el aplastamiento del marcador, ¿sí? Yo tengo mi mapa y uno ve, yo no sé si tengo eso en algún momento. Y las islas encima de Rusia, que son como tamaño de, no sé, Gorgona, son así de grandes. Groenlandia es más grande que Sudamérica. Es una cosa absurda. Han hecho mapas alternativas para ver cómo, donde sacan el tamaño, digamos, el plano, coordenadas locales de cada continente y lo pegan. Que perdemos, pues la distancia relativa en las cosas es totalmente arruinada, pero en la forma de los continentes no. Entonces uno puede ver los tamaños relativos. Entonces todo depende de lo que quieren ver. ¿Sí? Para los navegadores de hace 500 años, pues asumir que la Tierra era plana les funcionaba para navegar. Las observaciones de que la Tierra era redonda, pues uno lo puede ver en el horizonte del mar. ¿Ustedes en algún momento hay en un barco en el mar? ¿Alguien? No. Ah, pero sí se ve que se baja, sí, eso sí se ve. Se ve. Una de las experiencias como más tenebrosas de mi vida fue que yo fui a un barco para ayudarle a una amiga con su proyecto de investigación cuando éramos estudiantes. Y eran barcos de guardería de costa en Canadá. Y nos salimos al Pacífico y yo nunca en mi vida he estado completamente rodeado por mar. Y da una sensación pero tenebrosa porque uno mira, es como parece que uno se metía en un disco azul con nada. Y uno sabe dónde está la Tierra, ¿sí? Y si uno va muy lejos, prácticamente ni siquiera ven pájaros. Entonces, es interesante porque ese disco tiene un fin. Entonces uno dice, bueno, aún si no veo otro barco que va hundiéndose aparentemente, uno sabe que si extendiera más en plano, el horizonte debería ser como más arriba, pero si desaparece y bastante bajito. Entonces uno ve que como hay algo allá, que si la Tierra fuera una cosa infinitamente plana, pues estaría llegando al cielo a la parte del horizonte, ¿sí? Entonces, es una experiencia interesante. Si tiene la oportunidad en algún momento de hacer investigación en un barco, JB también hace geofísica marina y hace esas cosas de instrumentos geofísicos en el mar. Pero eso para mí, una vez fue bonito, no me gusta volver, porque da mucho mareo. De hecho, sufrí mucho por mal de mar.
Y hay personas que nunca lo sienten ni una vez en su vida, nadie entiende por qué. ¿Okay? Entonces, lo que pasa es que precisamente por los barcos que la gente se dio cuenta, pero es que ese barco está desapareciendo, entonces parece que estuviera dando vueltas y es exactamente eso. ¿Okay? Entonces, desde mucho tiempo, ¿sí? Más de 2000 años, hay gente que está intentando medir esa curvatura y estimar el tamaño de la Tierra, porque si ya sabemos que no es una plancha, ¿cómo voy a saber qué tan grande es? Si yo inicio aquí y doy toda la vuelta, ¿cuándo me demoro? ¿Sí? Los exploradores de hace 500 años hicieron estos ejercicios. No puedo imaginar hacer algo tan loco, pero pues lo hicieron. Pero uno puede estimar el tamaño sin hacer eso. Y eso igual no fue el propósito de ellos. Entonces, piensa en, ¿ustedes han visto esos relojes de sol? Uno tiene... Bueno, sí. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo acierto, ok, cuando el sol es directamente encima, pues yo no produzco una sombra, ¿sí? Pues en el Ecuador no produzco sombra. Cuando estoy en Canadá, yo produzco sombra a toda hora del día. Pero diga, ponemos que estamos en Ecuador. Si yo recibo directamente el sol, si como el sol es lejos, yo hago la aproximación de rayos paralelos. Y si algo está corrido con respecto a mí, ese sí debería producir una sombra. Y sabiendo la altura y la altura de sombra, yo puedo calcular este angulito. Este angulito corresponde a qué? El hecho que tenemos una curvatura aquí. Si eso fuera plano, mi objeto sería así, ¿cierto? Y también directamente alineado con el sol, bueno, aunque no lo dijo así. Entonces, hay una aparente rotación del objeto que yo puedo medir utilizando la sombra. Y Eratóstenes, en 230 a.C., lo midió. Y la verdad, hizo un buen estimado. Yo no sé exactamente qué figura sacó, pero no era tan diferente que el tamaño real de la Tierra. Lo que pasa es que esa curvatura asume que somos una esfera. ¿Y qué va a pasar si tomo eso en el Ecuador y intento hacer lo mismo en el Polo Norte? Entre la misma distancia voy a tener el mismo ángulo de rotación del objeto o curvatura. Vamos a exagerar. Como un ovni. No. Si yo tengo algo aquí, la curvatura va a ser muy sutil comparado con algo aquí. ¿Okay? Eso es muy exagerado. Si yo viera la Tierra y el espacio, parece redonda, honestamente. Es muy sutil la diferencia, pero sí hace diferencia en la curvatura. Lo más chistoso es que cuando intentaron hacer esas mediciones, porque precisamente se les ocurrió eso, ¿qué pasa si la curvatura varía con donde estoy? Entonces, los franceses intentaron hacer unas mediciones que hicieron los griegos, pero hicieron una cosa, hicieron mediciones en Francia y más allá al norte, y hicieron mediciones cerca del Ecuador. Yo creo que fueron a Sudamérica, no sé cómo lo hicieron, pero hicieron esas mediciones en 2 lugares. Llegaron a la conclusión de que la curvatura aquí era menos que aquí. Pues, ¿qué pasó? Las mediciones no eran tan precisas y como la Tierra es casi que esférica, uno tiene que tener mediciones muy precisas. ¿Cuál es el problema? O sea, uno, imagínate hacer eso con, no sé, una estaca, de pronto con una cosa de plomo para ver como la dirección de gravedad y uno intenta medir eso y uno dice, bueno, y mi topografía sí es así. Okay. Rápidamente uno ve los problemas prácticos. Okay. Entonces las mediciones iniciales fueron pésimas. Newton propuso un esfero aplastado por la teoría de gravedad. ¿Sí? Si uno piensa en que la teoría de gravedad es muy nueva, o sea que Newton no eran tantos años atrás, mucho después de los griegos,
él propuso una forma basada en su teoría y eso sí cuadra más con la realidad. Y eso es la parte donde se deforma un poco así por la rotación en el eje de Ecuador. ¿Okay? Entonces su teoría luego fue confirmado por mediciones mejores, pero sí, uno empieza con solo mediciones y llega a cosas raras y luego la teoría que, bueno, entonces vamos a hacer mediciones más cercanas. Lo que por fin hicieron es mandar expediciones que hacían muchísimas mediciones en todas partes y eso sí cuadra más, o sea, uno puede escoger un mal punto aquí y da lo opuesto, pero si uno hace un punto aquí, uno empieza a ver ese aplastamiento, a pesar de que es un poco sutil. ¿Okay? Lo que hicieron era medir un grado de arco, digamos, de rotación de un palo, y medir esa distancia para estimar la curvatura. Y eso sí, básicamente fueron siglo XVIII que sacaron eso y midieron la Tierra. Y confirmaron, en fin, lo que había dicho Newton un par de siglos antes, diciendo como debería estar aplastado y por lo tanto un esferoide oblado. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Si yo quiero hacer coordenadas, yo puedo tener latitud y longitud en mi bolita así. Si lo aplasto, ¿qué pasa? Estoy deformando un poco la Tierra. Mi dirección de hacia arriba, que yo voy a asumir que es normal, mi pelota, sí, que va arriba. Si yo tengo una Tierra aplastada, ya no voy a tener algo simétrico en todas las direcciones, entonces voy a tener como esas diferencias en curvaturas, diferencias en la definición de up, porque normalmente en una esfera, si quiero definir hacia arriba, yo empiezo con el centro de mi pelota, paso por el normal aquí y digo eso es up. Pero si está aplastada, el normal de la superficie ya no pasa por el centro. Entonces, ¿qué hago? Si yo tengo mi origen en el centro de una Tierra elíptica, ya no puedo confiar en utilizarlo como un origen para definir dirección arriba como algo simplemente radial. Es decir, mis coordenadas esféricas ya no funcionan. Hay algo que se llama coordenadas elípticas, ¿sí? Y uno puede adaptarse un poco, pero hay que tener en cuenta que entonces hay algo que hay una diferencia entre lo que se llama coordenadas geográficas, que de pronto es lo que están utilizando siempre, y coordenadas geodéticas. ¿Okay? Por eso, no sé, por ejemplo, Sara, tú has estudiado geomática, ellos entraron un poco en la diferencia entre coordenadas geográficas y geodéticas en algún momento. Sara no está. No, sí estoy, acá estoy. No, realmente no, o sea, lo vimos como muy por encima, pero no, lo que yo me acuerdo. Ok, me alegra que por lo fin han mencionado porque es un tema que de pronto nunca les tiene que importar si su actividad es hacer mapas, pero si lo que uno quiere es posicionamiento preciso, eso importa mucho. Porque uno puede imaginar que yo tengo un origen distinto con coordenadas elípticas que coordenadas esféricas. Y cuando estoy haciendo, por ejemplo, topografías, yo saco mis GPS y hago una bonita topografía y yo veo las alturas y listo. Eso no es lo mismo hacerlo en un plano que en la curvatura real de la Tierra, y uno tiene que tener en cuenta la curvatura de la Tierra para sacar una buena topografía. ¿Sí? Si es una cosa de 1 metro cuadrado, de pronto no, pero si uno va a hacer un levantamiento de GNSS para hacer topografía, uno tiene que considerar si necesitan la presión para hacer una topografía geodética o una topografía como normalita. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de latitud y longitud, lo primero es si estamos hablando de coordenadas geográficas o coordenadas geodéticas y si son diferentes. ¿Okay? Entonces, eso es la primera complicación. El Ecuador está estirado, parece muy aplastado porque uno dice, bueno, la diferencia son 22 kilómetros en radio, ¿sí? Pero lo comparas con el radio general de la Tierra y no se ve. Es que si eso es muy, muy, muy exagerado, esos son 6.000 kilómetros. Intentamos ponerlo de escala. Bueno,
vamos a dividirlo en, no sé, 3. Esos son 1000 kilómetros aquí, así que esos son 100 kilómetros menos que el espesor de mi lapicito va a ser esa variación. Entonces, realmente esa parte aplastada es así de más ancho aquí que aquí. Imagínense. Siempre lo dibujan así para que se vea, pero la verdad es muy sutil. O sea, pregunta a los astronautas que ven esa bola que parece una canica, que no parece aplastada. ¿Okay? ¿Qué pasa? Está bien, empezamos bien porque el origen cuadra. Mi primera superficie de referencia es una esfera, como mi pelota aquí. La elíptica es un poco estirada, pero como el ancho de un pelo en las caras de mi dibujo. ¿Okay? Sin embargo, sí hay una diferencia en el radio del polo y el ecuador, que son 22 kilómetros. ¿Cuáles son las consecuencias? Yo, para definir mi superficie ahora, no necesito solo un radio, sino 2 radios. Okay. Un elipsoide se define así. Pero entonces, no, yo necesito esa. Ok. La consecuencia, que no sé cómo es que sea. Ok, eso es lo que quería mostrarle un poco. Que si yo tengo algo esférica, ¿sí? Yo pongo mi origen en el centro de la Tierra, llego al punto en mi superficie, eso tiene una latitud y longitud, ¿sí? La latitud con los trocitos de tierra desde el Ecuador y la longitud en la rotación, ¿ok? Y entonces la dirección de arriba va a ser así, exactamente normal, pero saliendo del Ecuador. ¿Okay? Si hago el elipsoide, ¿qué va a pasar? Mi observador está aquí. Si defino arriba como exactamente perpendicular a la superficie, vamos a asumir que estamos en una superficie de equipotencial para evitar confusiones, que el normal de la Tierra es arriba. Si extiendo eso, en coordenadas geográficas llego al centro, en coordenadas geodéticas llego un poco corrido. Ok, yo puedo decir, pero listo, me da igual, el up es el up y no me importa. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo definimos latitud? ¿Ustedes recuerdan esto? Si yo hago mis trozos de galleta aquí, yo puedo poner las líneas y dice, bueno, es que las líneas de latitud son igualitos. Igualitos, ¿qué significa? Pues básicamente es por ángulos. Si eso es una esfera y yo voy 30 grados desde el centro, así, este ángulo es mi latitud realmente. Y el siguiente, ¿sí? Pero si eso está aplastada, mire el ángulo que hace este mismo punto si tengo mi origen aquí del vector o si tengo el origen aquí. Estos ángulos no son iguales. Y si uno mira la diferencia entre latitud geodética y latitud geográfica, hay una variación, ¿sí? Que va de 0 a los polos, no, al Ecuador, ¿sí? El Ecuador debería ser igual, ¿sí? ¿Sí? Va variando hasta que uno llega al polo, donde va a ser también igual, y va a tener una máxima diferencia cuando estamos como entre medio aquí. Entonces uno puede plotearlo. La diferencia en ángulo de latitud si utilizo coordenadas geodéticas comparado con geográficas. Como digo, si ustedes van a hacer mapas, no importa. Si yo voy a hacer posicionamiento preciso, sí importa mucho. Porque entre tu latitud geográfica y geodética, no sé, 40 grados norte, pueden ser casi 0.2 grados. 0.2 grados, ¿qué distancia significa? Ustedes han hecho esas conversiones, ¿sí? ¿A qué distancia corresponde un grado de latitud? Más o menos, asumiendo... Y como a 6.000, sí, como a 6.000 kilómetros, no puede ser tanto. No. Eso es teta por R, ¿no? Sí, eso es la longitud de arco. Entonces yo digo R por teta. Tengo que convertir eso en radianos. Ah, en radianes.
Y si pongo radianes, 0.2 grados en radianes, ¿cómo es? El R es 10 a la 6, ¿sí? 0.2 grados es ¿cuántos radianes? ¿Alguien lo tiene? Yo no tengo calculador, estoy esperando a ustedes. 3.5 por 10 a la menos 4. Ok, entonces ponemos 3 a la menos 4. Ok. Ok. 1800 metros. Uf, igual es un montón. ¿Sí? Entonces, si no estamos de acuerdo con qué queremos decir con latitud, problemas. Entonces, eso como es un ejemplito para ver como la importancia de definir con mucho cuidado su sistema de referencia, porque pasan cosas así, y pasan cosas así en publicaciones científicas cuando hacen errores. O sea, hay que tener mucho cuidado. ¿Okay? Las cosas importantes entonces es teniendo esto, poder convertir. ¿Sí? Si alguien me hace un mapa en un sistema de coordenadas y yo tengo que convertirlo en otro, se puede. Y de eso ustedes si ya están empezando a utilizar GIS, pueden desplegar todos los posibles sistemas y convertir. Y no tiene que intervenir con sus cerebros, lo pueden escoger. ¿Sí? Eso tiene su lado bueno y malo. Yo cuando era estudiante no tenía ArcGIS y me tocaba hacer algunas cosas a mano. Que uno a veces le da más claridad teniendo que hacerlo así, pero igual ahora, si ustedes entienden que es necesario tener eso, lo que muchas veces pasa es que si uno, por ejemplo, digitaliza mapas viejos, pueden pasar distorsiones, y uno se dice, oye, pero como cuando ploteo mis cosas, sale como chueco comparado con lo que ellos dicen de sus coordenadas, es porque normalmente hay un problema o de proyección o de sistema de coordenadas. Okay. Entonces hay que ponerlo pues en contexto, pero eso es eso. En la Tierra tenemos más o menos estas 4 formas de hacer las cosas y diría que si ustedes ya han hecho cartografía, lo han hecho todo, solo de pronto no lo han pensado en mucho detalle. El sistema cartesiano, eso evita toda consideración de la forma de la Tierra. Lo elimino, no me importa geodética nada, porque lo que tengo son X, Y, Z. Y yo estoy eliminando un poco la forma de la Tierra, la ecuación, y solo me importa de pronto el centro de la Tierra, por mucho. Y digo, bueno, el eje de rotación me da el norte y ya ahí está. Geocéntrico esférico es cuando yo digo, esta es latitud, longitud, saliendo del Ecuador en una esfera, donde eso es mi latitud y eso es mi longitud, lo que acabamos de hablar. Yo puedo también hacer las geodéticas que tienen elipsoidales, pero también puedo hacer locales. Ustedes utilizan locales mucho más que piensan. Lo interesante es que esto y esto es básicamente lo mismo, es cartesiano, pero uno lo piensa como geográfico porque uno está en la superficie de la Tierra diciendo hacia el norte, este, utilizan como términos geográficos, pero es cartesiano, porque X es norte, Y es este y up es Z. Lo que pasa es que yo saqué mis sistemas cartesianos así, lo llevé a la superficie y les roté, cosa que ahora sí son así, dentro de la página para el este, ¿sí? Y Z aquí. Eso es lo mismo de esto, solo que lo trasladé y lo roté. Ustedes ya saben cómo hacer eso. Ustedes han hecho esas matrices de transformación de un sistema de coordenadas, change of coordinates. Eso ni siquiera es change of coordinates, es simplemente una transformación álgebra aquí, ¿sí? Entonces uno puede hacer esa transformación. Y por fin ustedes con mapas aplastan las cosas con una proyección para utilizar solo el norte y este. Hay muchos tipos de aplastamientos. Ustedes probablemente han tenido que batallar un poco con eso, que el Mercator no está bueno para ciertas partes del mundo, entonces uno tiene otras opciones. En fin, lo que pasa es que después de tantos años de gente trabajando eso, tenemos, no sé, docenas de esas cosas que también pueden crear
confusiones si alguien en su trabajo no especifica bien eso y uno intenta, por ejemplo, digitalizar un mapa viejo y no sale. ¿Sí? ¿Cuál es el reto, aparte de la definición de cosas en la Tierra, que tenemos cuando ahora vamos a utilizar GPS para posicionarlos? ¿Dónde están los satélites? En el espacio, sí. En el espacio. Entonces necesitamos básicamente coordenadas astronómicas para utilizar si estamos basando nuestras mediciones en satélites. ¿Okay? Por eso mencioné sistemas de referencia astronómicas. Por eso en carreras de geodesia tiene que aprender algo de astronomía porque el posicionamiento depende de coordenadas celestiales. ¿Okay? Y eso es realmente la conversión difícil. Yo para ilustrarlo, imagínate que el plano de mi órbita es mi mesa, está bien. La Tierra está haciendo eso alrededor del Sol. Está inclinado, pero además tiene una precesión y una nutación que lo hace volverse así. Como la trompa. ¿Okay? ¿Dónde está mi estrella? Lo bueno, el satélite también mueve con la Tierra, pero ya hablamos de que como la Tierra no tiene una distribución de masa perfecta, no va a tener órbitas perpetuas que guardan su altura y su posición con respecto a la superficie, porque va a mover. Entonces, ¿cómo definimos las posiciones del satélite para poder comparar nuestra posición con ellos? Y eso es realmente la razón por entrar un poco en la discusión de sistemas de referencia, porque sin eso no se puede hacer las cálculos. ¿Okay? Ustedes si van a trabajar con receptores de GPS no tienen que hacer esos cálculos. El receptor lo hace. Pero para entender qué está haciendo ese receptor, está haciendo conversiones, entre otras cosas, de coordenadas celestiales y terrestriales. ¿Okay? Ok. Yo no les voy a preguntar por eso porque es más tema de astronomía, pero para que sepan, si yo quiero ver dónde está algo en el espacio, yo puedo definir mi sistema terrestre y hacer todos con eso. O yo puedo definir mi sistema celestial. Okay. ¿Qué pasa? Yo estoy con mi XYZ, centro de la Tierra, los brazos pasan por mi ecuador de la Tierra, aquí mi plano de rotación. Realmente está inclinado con lo que se llama ecliptic plane. ¿Esto qué es? Es básicamente, nosotros estamos mirando la Tierra como si fuera el eje hacia arriba, entonces tenemos que posicionar el plano de la órbita como diagonal. ¿Okay? Estamos acostumbrados a pensarlo de otra forma, que eso es plano y la Tierra es así. Pero si pongo la Tierra así, yo puedo definir un plano donde está el plano de órbita de todos los planetas alrededor del Sol. Y ese es este disco aquí. ¿Okay? ¿Y qué va a pasar? Eso es la parte relevante si uno considera la posición de la estrella con respecto al sistema solar, no la parte geográfica. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes ven algo en astronomía que habla del ecliptic plane, equinox, ¿sí? Estamos hablando de poder ver cosas en el cielo según la posición de la Tierra en su órbita, que me va a definir lo que se llama el equinox, donde va básicamente, si yo estoy, es una cosa, no sé si han visto, yo necesito poner animaciones, en algún momento tenía un video, yo lo busco el video. Si yo tengo el Sol aquí y la Tierra está inclinada así, si llego a esta posición, ¿sí? La inclinación es directamente como perpendicular a esto, y por eso tengo el día y noche exactamente igual, entre, o sea, oscuridad y día, en ese momento en tiempo, y cuando llego al verano, el norte, yo voy a tener más insolación en el día, ¿ok? Y en invierno menos. Entonces yo tengo que definir dónde queda la intersección de mi plano con el plano de la órbita. Eso va a cambiar con el tiempo, entonces eso va a tener como más o menos un valor de longitud donde hay la intersección y lo llamamos equinox. ¿Okay?
Entonces, básicamente estamos definiendo otra cosa más o menos cartesiano, pero rotada y en esta dirección y en esta dirección. Y es nomás. Entonces, ustedes cuando ven coordenadas celestiales, es más o menos eso. Vamos a hablar de tiempo después, porque si empiezo a hablar de tiempo ahora, se van a chiflar. Yo no quiero confundir la cosa. La idea es, yo puedo crear mis sistemas de coordenadas cartesianas y las más conveniente, aunque menos, digamos, práctica en la Tierra, porque es consistente, yo puedo definir el celestial como la misma, pero orientada diferente, y hacer una conversión de coordenadas entre dos sistemas cartesianos es súper fácil, ¿sí? Uno aplica un traslado y rotación. Entonces, esto facilita la cosa, pero entonces uno empieza a preguntar cosas como, ¿es inercial? Realmente no. Okay. Vamos a volver a esto. Entonces, solo menciono el sistema celestial por esta razón de la conversión entre satélites, pero no les voy a poner a hacer la conversión, no es importante para el curso, para que entiendan de qué se habla. Y cuál es la dificultad en decir, cuál es mi posición con respecto al satélite, cuando en la Tierra estoy utilizando un sistema y en el satélite estoy utilizando otro. Hay siempre una transformación de coordenadas que uno tiene que hacer y por eso les obligamos a ver tanta álgebra. Okay. Ok. Hablamos un poco de la naturaleza de ese sistema. ¿Ustedes ya en física aprendieron la diferencia entre sistemas inerciales y no inerciales? Sí, eso sí. Eso sí. Entonces, ¿qué pasa? Todo es relativo, entonces si tengo algo que se mueve con respecto a mí, le puedo pegar su propio sistema de coordenadas en el cual él se siente fijo y me ve moviendo a mí. Y no hay una realidad externa sobre eso. Uno puede poner un tercero observador, pero también tiene su sistema de coordenadas que puede mover con ellos. Es inercial, sino aceleración. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿el sistema de coordenadas cartesianas en la Tierra es inercial o no? Sí, es inercial. Ok. Porque es cartesiano y fijo, ¿sí? Tienen origen así. Y puede mover, pero no puede acelerar. ¿Está acelerando o no? No está acelerando. Ok. ¿Todos de acuerdo con Juan Pablo? No sabría por qué. O sea, por qué. No entiendo. Pues nosotros no nos movemos, es decir, sí nos movemos, pero constantemente lo sentiríamos. Yo Pero creo. con respecto a qué. Por eso. Eso es interesante. ¿Con respecto a qué? Lo bueno de un sistema inercial es que realmente no importa con respecto a qué, si es inercial, hay cierto comportamiento que se puede confiar. Y una de las cosas es que las leyes de la física van a ser igual que en otros sistemas de referencia. Si no es inercial, cambian un poco las leyes. Entonces tenemos que asegurarnos si es inercial o no. Entonces la Tierra no tiene aceleraciones o el sistema de referencia cartesiana en la Tierra no tiene aceleraciones. Vamos a mirarlo otra vez. Mi Tierra, mi norte, mi origen adentro, mi X y mi Y, ¿sí? Lo cuelgo aquí. Ustedes dicen que mueve constantemente. ¿Hacia dónde? Pues rota, primero. Pero bueno, eso es constante, eso es velocidad constante. Ok. ¿Y qué más hace? También se mueve a través del espacio. Se traslada. Traslada, pero en círculos. Sí, pues en órbita. Ese es entonces el movimiento de la Tierra más o menos así, ¿sí? ¿Eso es una velocidad constante? Sí, tiene que ser constante. ¿Sí? Relativamente. Relativamente. ¿Relativamente a qué? Es que es, en realidad, la velocidad va cambiando, porque como es una órbita elíptica, pues tiene que ir ajustándose para como barrer áreas iguales en tiempos iguales.
Ok. pero pues es cercanamente a ser constante porque la órbita elíptica es cercano a ser circular. Más o menos, ustedes están diciendo que la rapidez con la cual se mueve la Tierra varía un poco por la órbita elíptica, pero que básicamente casi siempre es la misma, ¿sí? Sí, se aproxima a constante. Ok, y la velocidad es igual que la rapidez. No, la rapidez sería como la magnitud, la velocidad es como incluyendo la dirección del vector. Entonces, el vector sí cambia. Sí, Cada vez que doy la vuelta, yo pongo un sistema de referencia que es fijo con respecto a mí, pero yo roto, yo estoy haciendo una aceleración en mi sistema de coordenadas. Piensen lo que les pasa cuando están en un carro. Yo estoy ahí y estoy de pasajero y alguien da la vuelta muy rápido. ¿Qué me pasa? ¿Cierto? ¿Qué fuerza me hizo eso? Bueno, depende. Si fue una curva, es la fuerza falsa esa de la centrífuga. que Ah, esa fuerza centrífuga es en realidad inercia, o sea, sí, como inercia lineal, pero es el medio en el que estamos que se está moviendo. Entonces, exacto. respecto a ese medio, nosotros parecemos moviéndonos. Entonces, ese es el problema. En un sistema que no es inercial, yo tengo lo que Juan Pablo llamó esa fuerza falsa. Y lo que dice es que como es inercia, pero como en el sistema de referencia pienso que estoy fija, me confundo porque esa inercia me manda una dirección contraria a mí, a lo que aparentemente va mi sistema. Entonces siento una fuerza que no existe. Eso es una consideración porque la Tierra rota. Yo puedo hacerle más inercial si no hago que las coordenadas roten con la Tierra. ¿Qué significaría eso? En lugar de definir como algo que está pegado en Inglaterra, por ejemplo, yo lo voy a dejar en nivel fijo en especie mientras la Tierra rota, entonces la dirección puede cambiar cada segundo. Eso es un poco menos problemático porque no tengo ese movimiento circular, pero igual, si doy vueltas al Sol, mi posición aquí del centro de la Tierra también está dando vueltas y estoy cambiando la dirección y por lo tanto tengo una aceleración. Lo que pasa es que yo puedo tener, como ustedes dicen y tienen toda la razón, el efecto no, digamos, en los cambios de la rapidez de la órbita, como la órbita es grande, lo llaman como casi inercial, porque el efecto puede ser sutil, pero no es completamente inercial. ¿Sí? Lo que pasa es que vamos a hacernos un poco el bobo y asumir que es inercial y seguir con la vida porque vamos a ignorar cosas como fuerzas ficticias. Yo voy a decir que la Tierra es un elipsoide porque sí, estoy ignorando el hecho de que eso pasa por esa fuerza ficticia de centrífuga que viene a hacer eso. ¿Sí? Pero básicamente es imposible definir un sistema completamente inercial que mueve con la Tierra, porque la Tierra no mueve en una dirección rectilínea con una constante rapidez. Lo menciono porque salen cosas interesantes, ¿sí? Hay efectos de relatividad, tanto general como especial, como mencioné, y lo que pasa es que el hecho que la Tierra está girando, el hecho que la Tierra tiene masa, va a afectar ciertas cosas. Y una de las cosas es, primero, va a producir cosas ficticias como efecto Coriolis y efecto centrifugal. Pero además, las aceleraciones son indistinguibles de la gravedad. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Y qué implicaciones tiene para el GPS? Si ustedes están en un ascensor y alguien corta el cable, ¿qué les va a pasar? Flotamos en el ascensor. Flotan hasta el último momento, ¿sí? Esa sensación de flotar, lo que da la impresión es que uno se ha quitado la gravedad. Se siente así porque básicamente las fuerzas que uno siente por gravedad no son distinguibles de las fuerzas que sentimos por acelerar. Entonces, cuando el carro me siento así, siento una jalón así hacia esa dirección que casi no puedo resistir y con mis músculos, ¿sí?
Es una sensación real. Es como si alguien pusiera una bola de super plomo aquí para se sentiría igual. Entonces, ¿qué pasa? En un ascensor que se cae, yo tengo gravedad jalándome así, pero la aceleración va exactamente según la aceleración de gravedad. Entonces, la sensación por la aceleración conmigo es exactamente opuesto y me siento una cero fuerza. ¿Okay? Vamos a volver un poco al tema de relatividad ahí, porque una de las cosas más impactantes, yo diría que lo que salió de los estudios de Einstein fue eso, de que nosotros, y de hecho las leyes de la física no pueden distinguir entre una fuerza de gravedad y una aceleración. Son iguales. Uno puede decir que son la misma cosa, una fuerza de gravedad o una aceleración. ¿Sí? Es impactante. Entonces, ¿qué pasa? Si la Tierra está girando, yo estoy creando en el ecuador algo que como casi que opone la gravedad y lo hace aplastar, y aquí que como, entonces se aplasta un poco porque estoy jalando mi pelota así. No es una fuerza real, pero es indistinguible de una fuerza real y viene del hecho de que está girando. ¿Okay? Entonces la consecuencia, entre otras cosas, de tener un sistema que no es inercial es que voy a crear fuerzas que parecen fuerzas de gravedad, pero que no son. ¿Ustedes saben más o menos cómo funciona el tema del efecto Coriolis? Digamos, yo estoy aquí y lanzo una pelota. Y eso es donde lo que dijiste, Cristian, es muy importante. Yo tengo mi amigo aquí. Pues si lanzo la pelota a una velocidad normal, me doy cuenta, y la gente que hace béisbol a veces ponen una curvatura, pero es más por la rotación de la pelota, entonces nadie se nota. ¿Dónde se notaba? Los piratas con cañones, ellos lo sabían. No sabían por qué, pero lo sabían. Yo estoy siendo perseguido por un pirata aquí. Mi barco está aquí. Y él va a lanzar o activar sus cañones y va a intentar pegarme. Y estamos sin movimiento. Digamos, estamos ahí parados en el mar y él me tira un balazo con su cañón. ¿Qué va a pasar cuando lanza la pelota hacia mí? ¿Dónde va la pelota? Ups. ¿Qué pasó? Los piratas sabían, si uno ve los piratas del Caribe, todos sabían intentar pegar un poco delante de mi barco para que me chocara aquí. ¿Okay? Lo que pasa es que lo que dijo Cristian, pero si yo es básicamente inercial, el movimiento no debería desviarse por nada, pero ¿qué pasa? Yo me pongo aquí arriba, yo soy un alien con mi ovni así, y estoy mirando todo eso. ¿Qué es lo que yo veo una bala saliendo del cañón yendo en una dirección completamente recta. Eso no tiene fuerzas que lo desvían. ¿Cuál es el problema? Yo, como estoy en la Tierra, hay una rotación así. Entonces lo que pasa es que cuando la bala me llega ya me he movido, solo que no me doy cuenta porque estoy en mi referencia donde estoy fija. Entonces lo que pasa es que yo veo una fuerza misteriosa que ha desviado la bala, pero si estoy afuera en un ovni, bueno, donde el sistema de referencia de mi ovni está, ¿dónde queda mi cosa? Ok, aquí el sistema de referencia de mi ovni, que sí es inercial, que se queda ahí, viendo la Tierra haciendo eso, va a ver la bala yendo en dirección recta, va a seguir una pista recta. Entonces, por eso se llama inercial, es decir, que las cosas van en líneas rectas según la ley de inercia de Newton y no pasa nada raro. Sin momento que ya estoy en una cosa de referencia rara, yo voy a ver fuerzas raras y ya parece que alguien está violando la ley de inercia. ¿Sí? Es como dices, Cristian, es inercia, pero es que lo siento diferente y es eso. Entonces, el alien ve la línea recta, el pirata no, y no va a chocar el barco, va a desviar. Ok, entonces si ustedes quieren ver un poco más sobre ese tema, yo tengo unos videos y animaciones muy bonitos, porque yo creo que como al verlo animado, como se siente más chévere. ¿Sí? Entonces tenemos un sistema de referencia para describir la Tierra que ya es raro porque no es inercial. ¿Sí? Es lo primero. Okay.
Segundo, esta cosa cartesiana que está fija con la Tierra no depende de la forma de la Tierra, o sea, solo depende del origen y el eje de rotación como para tener orientación. En ese sentido es más fácil, pero no es intuitivo. ¿Okay? Por eso nos inventamos estas cosas y seguramente porque los cartógrafos iniciales no pensaban en el centro de la Tierra, sino marcar nuestra bolita con líneas para saber dónde quedan todas las cosas. ¿Sí? Vivimos en un mundo casi que 2 dimensiones. ¿Sí? Entonces inventamos eso porque es más conveniente o más intuitivo. Si yo te doy coordenadas geográficas, posiblemente ustedes van a decirme de una vez más o menos qué parte del mundo estamos. Si les doy lo mismo en X, Y, Z, van a decir, ni sé qué hemisferio está. ¿Okay? Entonces nosotros utilizamos por conveniencia, pero hay que tener en cuenta que entonces depende de una superficie con esas líneas imaginarias que estamos dibujando. En un globo lo puede hacer, en la Tierra real hay inconvenientes. ¿Okay? Entonces miramos ese sistema un poco. Yo tengo el ecuador, que convenientemente es la parte más gruesa, es donde es como ortogonal a la dirección del polo de rotación. Entonces está bien definido. Lo puedo partir como una naranja, ¿sí? Los segmentos de la naranja son las líneas de longitud y luego lo trozco así como hacia arriba para las latitudes. Eso, recuerde que yo tenemos el problema del aplastamiento. Para expresar ese aplastamiento y saber la diferencia entre coordenadas geográficas y geodéticas, necesito asumir algo. ¿Y qué necesito asumir? Parámetros de mi elipsoide. ¿Okay? Yo para describir un elipsoide en matemática yo siempre pongo un A y un B. A veces en geociencias hablamos de aplastamiento, o sea, deformación de la esfera, o excentricidad. O sea, ustedes siempre ven la palabra excentricidad para describir órbitas, pero aplica para la Tierra la excentricidad, o sea, lo que no es circular. Y entonces les hago la siguiente pregunta. Esa cosa, ese esferoide, ¿qué es? Aquí corresponde. Ustedes lo han visto. A veces lo llaman datums, entonces de pronto han visto cosas como el WGS84 datum. Pero esta cosa, ¿a qué corresponde cuando estamos hablando de la Tierra? Eso es como si todo, ¿qué? Eso es como la superficie del mar, del océano. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, si estamos en Waterworld, se inunda todo, estamos en ese horrible barco con Kevin Costner, ¿tendría esta forma? Sí, sí. Ok. Sin variaciones raras. No, pues no creo. Aún si la Tierra fuera una bola de agua, tendría una forma un poco, no exactamente elíptica. Recuerda que es esa curva que se llama nivel de mar. Es una superficie equipotencial. Porque es básicamente donde si sigo esa línea, la potencial de gravedad es igual. O la fuerza que se actúa, la magnitud de fuerza gravitacional que me actúa es igual. Se lo podemos decir de esa forma. Entonces, esa línea va a depender de qué hay en mi muffin de uvas pasas abajo. ¿Okay? Si tengo variaciones de densidades, si tengo como topografías raras en lo que hay abajo, si hay ridges en el mar, todo eso va a cambiar mi forma. Entonces, ¿qué hago con esa esfera, esa elipsoide? Realmente es una invención mía, es teórica, es perfecta, pero no exactamente corresponde a la Tierra. ¿Okay? Entonces, ya llegamos a la parte donde tenemos que aterrizar nuestro sistema. Y eso es donde vuelve un poco más interesante. Yo tengo, imagínense que eso es mi elipsoide imaginario, que no es la Tierra. Yo quiero solo para eso con mi Tierra. Yo sé que van a salir turupes y va a tener valles. ¿Dónde lo pongo? Yo alineo mi coordenada 0,0 con el centro de la Tierra. ¿Dónde está el centro de la Tierra? ¿Ustedes lo pueden hallar? ¿Qué significa eso?
Yo lo sé para el elipsoide, esa es la parte donde tengo A, B, B y eso es el centro. ¿Qué significa para la Tierra? Sería como el centro de masa, quizás. Centro de masa. Listo. Centro de masa. Si solapo mi elipsoide con eso, cosa que lo rigen, cuadra con mi centro de masa, el elipsoide va perfectamente como a alinearse más o menos en todas partes del mundo con la superficie de la Tierra. Posiblemente. Vamos a asumirlo que sí. Ahora, ¿dónde pongo el polo norte teórico comparado con la Tierra? ¿Dónde lo pongo? Yo voy a decir, bueno, el eje de rotación. Yo voy a ver dónde tengo cero rotación y lo pongo aquí. Listo. El este, ¿a qué lo pego? Para tener cero longitud. O X igual. Eje X. Hay algo que se llama Greenwich, donde ellos definen en algún momento que cero longitud pasaba como con lo que se llama el Greenwich Meridian, ¿sí? El Greenwich está en la misma posición con respecto a todos los otros continentes ahora que en 1950. Diría que no. Diría que no. Entonces, ¿cuál es el problema? El momento que intentamos empezar a meter chinches allá en mi bola de teórica para pegarlo a la Tierra y decir, mi 00 está aquí, eso es donde mi vecino, y eso es donde la casa de Papá Noel, listo. Pero ¿qué pasa cuando esas cosas todos están moviendo con el tiempo y que hay convección y que no sé qué? Ahora, ¿qué pasa con mi bonita grilla aquí? Yo tengo dos opciones. Yo puedo seguir Greenwich hasta la muerte con mi longitud. Pero ya entonces lo voy a descuadrar en Colombia y Colombia va a tener una longitud que cambia. Es una posibilidad. Y así lo que hago es que roto eso y que... ¿Qué va a pasar si hago eso? En algún momento se acercan, se estiran. Entonces necesito una forma de tener algo como medio permanente con respecto a algo que no depende de los continentes, con el respecto del cual los mismos continentes mueven. Recuerden todo lo que hicimos para los que están en geodinámica sobre paleomagnetismo y polos paleomagnéticos, teníamos coordenadas geográficos que no dependían de los continentes, si no, no tiene sentido. Yo lo que quiero es que como la Tierra sigue girando y los continentes mueven, y yo puedo siempre decir, ¡pum! Ahora mi continente tiene estas coordenadas. No quiero que las coordenadas hagan eso. Entonces, ¿qué hago? Yo necesito inventarme algo que se llama marco de referencia. ¿Sí? Quiero destacar que no es el mismo que un sistema porque depende de mediciones de cosas reales. Mi sistema es mi elipsoide imaginario, mis coordenadas cartesianos. Mi marco son todos los millones de mediciones que hago en diferentes puntos para determinar cómo se mueve todo con respecto a todo para seguir definiendo cuál es el 00, cuál es 40 grados norte y 70 este, a todo momento. Entonces viene un poco la magnitud de ese problema, eso no es trivial y por eso hay gente que se dedica a eso. En Sudamérica tenemos un marco de referencia que se llama CIRGAS. Ellos ofrecen cursos gratuitos, a veces congresos, donde explican en mucho, o sea, uno puede pasar 2 semanas estudiando los últimos 3 diapositivas que les mostré. ¿Okay? Porque uno tiene que hacer todos los cálculos y uno tiene que inventarse lo que se llama básicamente algo que está fijo con respecto a mi sistema, con lo cual todo el resto mueve. ¿Qué puede ser? ¿Se les ocurre alguna idea para escoger puntos en la Tierra que no se mueven? Quotes, con respecto a la cual las otras cosas sí se mueven. ¿Eso es posible? Un polo. Un polo. Pues tenemos el polo. Lo que pasa es que las otras cosas pueden mover. Si el polo puede estar igual, o sea, el polo de rotación de la Tierra, podemos decir que básicamente no se está migrando mucho en términos de dónde sale, pero el resto, digamos, líneas de longitud, posición de continentes, todo eso mueve.
Entonces, si pongo que en Greenwich está el 0 longitud y no sé, 45 norte, listo. Pero si eso está haciendo eso y está alargándose en Norteamérica, entonces eso es la mejor forma de hacerlo, porque luego lo que tengo que decir es que, bueno, el 0 hacia allá, entonces todos los líneas de longitud se corren con respecto a Inglaterra y por alguna razón rara, Inglaterra queda siempre en la misma posición. ¿Qué va a pasar? Yo adelanto 200 millones de años. Ya Inglaterra tiene clima tropical, pero yo voy a insistir que tiene latitud 40 y longitud X. No tiene sentido. Cuando estamos hablando del movimiento de continentes, era algo real donde, por ejemplo, yo al mover hacia el Ecuador cambiaba el clima al clima tropical, y cuando se movía, por eso en la Antártica tenemos fósiles de animales tropicales. Entonces la pregunta es, si no tiene sentido, o sea, si yo voy a clavarme en un continente como sea, en algún momento mi sistema ya no tiene sentido. Yo voy a tener como 40 grados norte, como en el sur Pacífico. Lo más sensato es intentar mantener, con respecto a esta rotación y el Ecuador, un sistema fijo donde no tengo que rotar a los brazos aparte de la rotación así. Pero cuando lo comparo con cosas en la Tierra, no lo puedo pegar en una cosa solo porque sí. Necesito pagar algo de forma de que cuando se mueven las cosas, cuadra con algo que es constante en el tiempo, que puedo referir, por ejemplo, si yo estoy en latitud 50, que yo voy a tener un clima de grandes estaciones, y si estoy en el Ecuador voy a tener clima caliente. O sea, tiene que tener sentido. Y la forma de hacer eso es intentar escoger algo que no mueve. Una cosa que uno puede hacer es lo que se llama Fixed Hotspot Frame of Reference. Okay. Porque más o menos los hotspots duran más tiempo en su posición comparado, digamos, con esos componentes de Ecuador, polo, por más tiempo que cualquier continente. Pero no por tanto tiempo. Entonces, si voy a tener como que comparar con cosas ancianas, yo lo que necesito es pensar en, bueno, ¿qué otra cosa no mueve mucho? Hay algo que se llama marco de referencia de no net rotation, ¿okay? Y vamos a volver a repetir eso porque se está acabando la clase. Lo que quería destacar hoy es que un sistema de referencia es algo teórico que puedo inventarme en cualquier momento, que tiene una consistencia interna. El momento que estoy hablando de un marco, estoy intentando clavar ese sistema con algo real, y tengo que tener cuidado cuando esa cosa real tiene movimiento de sus cosas. Entonces tengo que inventarme algo que está realmente en la Tierra, pero que no varía tanto como dónde está Inglaterra. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes escuchan sistema de referencia, reference system o reference frame, la gente los confunde, pero realmente son dos cosas diferentes, ¿sí? Uno es mi pelota así como con grilla, y el otro la tierra real, donde intento aplastarlo y medir dónde van las cosas con respecto a eso, ¿sí? Más no seguir uno que pueda estar haciendo eso. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Juan Pablo, ¿pusiste algo que el efecto Magnus? Bueno, me confundí con los piratas, pero no, falso. Ok, con los piratas. Listo, entonces, pues ojalá ahora por lo menos aprecien un poco el reto de definir dónde estamos antes de que hablemos de qué es lo que hace el satélite y eso. Okay. El martes vamos a hablar un poco más sobre lo vertical y eso qué significa altura, porque eso es otro tema. Y de hecho los países muchas veces tienen un marco de referencia horizontal y un marco de referencia vertical que mantienen según las condiciones de la Tierra. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Y ojalá descansen este fin de semana. Gracias, Gil. Chao. Ok, chao.